Damos entonces la bienvenida a todos los hermanos que están en esta mañana y ya tarde a aquellos que nos van a acompañar a través de la red social de Facebook. Filipenses capítulo 3, hermanos, versículo 9. El tema en general que estamos llevando en esta epístola le he titulado Caminando gozoso hacia la meta celestial, y esta es la parte número 5. Caminando gozoso hacia la meta celestial, y esta es la parte número 5. Y el subtítulo y la enseñanza que hoy vamos a estar hablando es esta, hermanos: justificados en Cristo, no en la ley. Justificados en Cristo, no en la ley. Hermanos, vamos a leer el texto entonces, y de allí, Dios mediante, entonces, hermanos, oraremos. Permítame leerlo desde el versículo 8, hermanos. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Versículo 9. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Hermano, incline su rostro, se lo pido, y oremos juntos al Señor. Maravilloso y buen Señor, nuevamente estamos ante este trono llamado el trono de la gracia, donde podemos ir confiadamente en libertad, donde podemos ir con toda la tranquilidad y la fe puesta en el Señor, ya que tú nos compraste a precio de sangre. Te agradecemos a ti en esta tarde por darnos esta bendita oportunidad de compartir con nuestros hermanos. Rogamos a ti, Padre amado y eterno, que nos ayudes, que nos des las fuerzas, que nos des la sabiduría, que nos des el entendimiento, Señor, para seguir avanzando en este maravilloso día del Señor. Te adoramos, Padre, y pedimos que por tus méritos podamos ir al texto y sacar de allí todos los tesoros que ya tenemos, que ya tú tienes para nosotros. Amén. Hermanos amados, la sesión que estamos estudiando o que hemos venido leyendo, que hemos venido preparando, entonces podemos ver allí la importancia de que nosotros como humanos no confiemos ni por un solo instante en nuestros méritos propios, que nosotros no confiemos en nuestros propios méritos para la salvación de nuestra alma, sino al contrario, hermanos, que si usted va a poner la confianza sea en Cristo y en su obra salvífica, porque finalmente, mis hermanos, tenemos que apuntar es que fue el Señor quien nos salvó, hermanos, a precio de sangre. Nosotros no pusimos absolutamente nada, hermanos. Fue el Señor quien lo dio todo allí en la cruz, para que usted y yo entonces hoy pudiésemos decir con tranquilidad que tenemos vida eterna. Vimos cómo los judíos pensaban que podían confiar en sus obras para salvación, pero ¿qué hace el apóstol Pablo? El apóstol Pablo les aclara que si fuera por obras y que si fuera por títulos, Pablo aclara esto, entonces él tenía mucho más argumentos, ¿cierto?, para mostrarlos delante de Dios y para ser salvado. Pero hermanos, como esto no se trata de obras,
se trata de tener la fe puesta en quién, hermanos, en Cristo. Entonces ya el panorama cambia. La justicia que los creyentes tenemos está, amados hermanos, parada en la obra salvífica y perfecta de Cristo Jesús. Descansamos los creyentes, entonces, amados hermanos, en la fe en Cristo, la cual, por su gracia, nos ha dado una salvación eterna, gracias a su obra, gracias a su muerte, gracias a su resurrección, a su ascensión y, claro está, hermanos, a su segunda venida, la cual, aunque no sabemos cuándo va a ser, hemos entendido que en cualquier momento, hermanos, va a suceder. El apóstol Pablo tenía muy claro a quién estaba predicando. El apóstol Pablo, hermanos, sabía de quién estaba predicando. El apóstol Pablo no estaba predicando por predicar, hermanos, o hablando por hablar. Él sabía lo que estaba haciendo. El apóstol Pablo no estaba improvisando cuando en un tono más fuerte, como lo vemos aquí en esta carta, el apóstol Pablo reprende a los judaizantes por sus torcidas y perversas enseñanzas. Él los está reprendiendo. Él está advirtiendo también a la iglesia que tengan cuidado con ellos. Pero ¿sabe qué es lo que a mí me impacta, hermano, de este texto? Que en otra versión que estuve yo leyendo para hacer el estudio, el apóstol Pablo dice que él tenía todos sus títulos como estiércol. ¿Usted se imagina, hermanos? El apóstol Pablo no le importaba absolutamente nada con tal de que él pudiera agradar al Señor. Ni sus viajes, ni sus títulos, ni lo que quizás más adelante iba a ganar. Pero hoy en día, hermanos, permítanme compartirle esto, hoy en día sucede todo lo contrario. Hoy en día para el ser humano es más importante sus títulos, sus viajes y sus cosas, antes que hacer lo que Dios quiere, que le sirvamos. Que el Señor entonces, hermanos, nos ayude, no solamente a usted, sino a mí, para que nuestra justicia esté basada en la obra salvífica de Cristo y no en nuestros títulos o en nuestras posesiones. Amados hermanos, el Señor sí conoce vuestro corazón y mi corazón. El Señor sí sabe realmente lo que usted está pensando. El Señor sí sabe en esta tarde si realmente todo lo que tenemos lo tenemos como estiércol para la gloria del Señor. Nada de lo que usted y yo tenemos, nada, hermanos, le pertenece precisamente a nosotros mismos. Todo le pertenece a Cristo, hermanos. Su trabajo, su casa, su auto si lo tiene, su cónyuge, sus hijos, su presente y su futuro le pertenecen al Señor, no es nuestro. Por eso, hermanos amados, no podemos nosotros vanagloriarnos en lo material, porque un día puede irse. Debemos vanagloriarnos, eso es lo espiritual, en que tenemos a Cristo, en que el Señor ha puesto en nosotros desde el primer día que nacimos su Santo Espíritu. En esta tarde, hermanos, entonces, compartiré con ustedes este sermón con los siguientes puntos. Espero que los pueda notar. Punto número 1, hermanos, la justicia de Pablo no estaba fundada en la ley. La justicia de Pablo no estaba fundada en la ley. Y usted lo puede ver en Filipenses capítulo 3, versículo 9, solamente la primera parte. Permítanme repetirle nuevamente. La justicia de Pablo no estaba fundada en la ley. Filipenses capítulo 3, versículo 9, la primera parte. Mire el segundo punto.
La justicia de Pablo estaba fundada en la justicia que es por la fe en Cristo. La justicia de Pablo estaba fundada o fundamentada en la justicia que es por la fe en Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo 9, la parte B. Esta enseñanza, hermanos, tendrá solamente dos puntos principales, pero al final veremos también algunas conclusiones, hermanos, y algunas aplicaciones. Entonces, hermanos, iniciemos en esta mañana. Punto número 1, la justicia de Pablo no estaba fundada en la ley. Acompáñenme a Filipenses capítulo 3, versículo 9, solamente la parte A. Filipenses capítulo 3, versículo 9, la parte A. Dice el apóstol Pablo: y ser hallado en Él, en Cristo, por supuesto, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley. El apóstol Pablo, querida iglesia del Señor, habría comprendido en la gracia que es en Cristo que todas las cosas que había alcanzado ya solamente le pertenecían al Señor, pero que cuando estaba sin Cristo, sin el Señor, entonces el apóstol Pablo se refugiaba precisamente en eso, en sus títulos, en lo que él había alcanzado. Pero estando en el Señor Jesucristo, ya todo había cambiado. ¿Por qué, hermanos? Porque para él lo que él tenía o lo que había alcanzado era basura o estiércol. Y eso usted lo puede ver, esta palabra final, estiércol, en la Nueva Versión Internacional. Allí aparece. Ya que su verdadera ganancia, queridos consiervos, era el incomparable valor de conocer a Cristo su Señor. Miren, hermanos, escúchenme, nada, y yo le dije hace 8 días, puede compararse con el honor, con el placer, con la virtud de conocer a Cristo. Hermanos, cuando ya conocemos a Cristo, el panorama cambia. Ya no pensamos igual, ya no vivimos igual. Ahora, hermanos, si usted dice que conoce a Cristo, pero vive igual, algo está pasando. Y le aseguro que no es por el Señor, es por nuestro pecado quizás. El apóstol Pablo además sabía y entendía que la unión que él tenía era con el Señor Jesucristo. Mire el versículo 9, nuevamente, la primera parte. Dice: y ser hallado en Él. Y ser hallado en Él. Hermanos amados, el apóstol Pablo daba gracias a Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando él fue llevado ante el juez bendito, es decir, Dios Padre, el mismo Dios, perfecto, justo y santo, le imputó la justicia perfecta de su Hijo, Jesucristo, para que el apóstol Pablo entonces fuera presentado ante el trono de Dios como justo. Antes, ¿cómo era Pablo? Pecador, ¿cierto, hermanos? Antes él tenía sus títulos como ganancia, como obras, pero cuando el Señor le llama, Hechos capítulo 9, cuando el Señor, hermano, le llama a salvación, entonces el Dios Padre le imputa o le imputó la justicia de Cristo a través de su muerte, para que Pablo, como usted y como yo, que también creemos en el Señor, pues íbamos a ser presentados como justos, hermanos. Cuando alguien basa su salvación en las obras de la ley, ¿sabe qué está haciendo? Está tergiversando la gracia otorgada a los escogidos por la fe. Usted no puede decirle al Señor: Señor, voy a hacer un pacto para que mi familia sea salvada. Señor, voy a pagar un dinero extra en la iglesia para que mis hijos te conozcan.
porque si el Señor no lo quiere, entonces usted va a perder su dinero. ¿Me hago entender, hermanos? La ley, amados hermanos, en este entendimiento que hemos aprendido por las Sagradas Escrituras, debe ser entonces para nosotros lo siguiente: en primer lugar, méritos humanos. Cuando lo vemos en la posición que Pablo la veía, la ley son méritos humanos. Lo segundo, la ley son esfuerzos propios. Lo tercero, la ley es un conocimiento inútil a una salvación gratuita. ¿Qué hacían los judaizantes? Mezclaban las obras con la ley. Pero hermanos, recuerden que la salvación que tenemos usted y yo es gratuita. ¿Qué más es la ley, hermanos? Esfuerzos frustrados por vivir de acuerdo a obras religiosas. Permítame repetir esta última parte que me parece que es importante. Esfuerzos frustrados por vivir de acuerdo a obras religiosas. ¿Y cuántas personas el Señor no les sacó de lugares donde el Evangelio se prostituía? Y el Señor por gracia los trajo a conocer precisamente las doctrinas de la gracia, y aún así siguen viviendo bajo la ley, bajo los parámetros mundanos. Es posible que en esta mañana usted todavía esté luchando con el pecado. Es posible que aunque usted tenga un conocimiento poco, medio o mucho de la Escritura, todavía usted esté batallando y entendiendo de que es por sus esfuerzos humanos. Si usted lo está haciendo, arrepiéntase, porque nuestros esfuerzos humanos jamás podrán ganar una salvación que fue comprada a precio de sangre y que es gratuita. A Pablo le fue revelado por el Espíritu de Cristo que la debida relación con Dios, y quiero que me escuchen, o la santa relación que todo creyente debe tener con Dios, no puede basarse en la ley, es decir, hermanos, en las obras humanas, sino en la verdadera fe en Jesucristo. Si yo me acerco ante el trono de la gracia, debo entender que Cristo me salvó. Debo entender que la salvación que yo tengo es gratuita. Debo entender que cuando yo accedo al trono de la gracia es para descansar, no para tener un yugo. Por eso, mis amados hermanos, cuando usted vaya ante el trono de la gracia a leer la palabra o a orar al Señor, hágalo como la Biblia lo enseña, confiadamente, con tranquilidad, entendiendo que el Señor, hermanos, nos va a escuchar. Es imposible que un cristiano se acerque al trono de la gracia cuando no conoce a Dios, cuando no cree que existe. Acompáñenme a Filipenses capítulo 3, versículo 5, querido hermano y hermana. Filipenses capítulo 3, versículo 5. Miren lo que el apóstol Pablo escribe y finalmente habla sobre la ley. Dice: circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, que dice fariseo. Es decir, Pablo está diciendo al final, es obras de justicia basadas en la ley. Eso es lo que el apóstol Pablo aquí está presentando. Amados hermanos, humanamente, la propia justicia de Pablo estaba basada en ¿qué? En la ley, su propia justicia. Cuando no había conocido el Evangelio del Señor Jesucristo, lo mismo que le pasó a usted y lo mismo que me pasó a mí cuando estábamos consumidos, escúcheme, en nuestras propias desgracias.
cuando teníamos nuestras propias leyes. ¿Se acuerda usted? Cuando usted hacía lo que quería, cuando usted y yo actuábamos desagradando a Cristo. Y quién sabe, hermano, quizás todavía usted lo está haciendo y no le ha pedido perdón al Señor. Es por esto, hermanos, que quiero decirle a usted algo. Cuando usted se acerque al Señor, no se acerque por sus obras. Pastor, no entiende. Permítame explicárselo. Cuando usted se acerque ante el Señor, no diga: Señor, yo soy bueno. Señor, pues no he matado a nadie, pero tampoco soy tan malo. Señor, tengo un buen corazón, soy un buen padre, soy un buen hijo, soy una buena mamá. Hermano, esa no es la manera correcta. La manera correcta en que debemos acercarnos al Señor es reconociendo que somos pecadores, que necesitamos la gracia, que necesitamos constantemente a Cristo. La manera clara, hermanos, es arrepintiéndonos de lo que somos, hermanos. Hermanos amados, ¿cuántos buenos hermanos que estaban en esta tierra y que nunca comprendieron estas verdades hoy están en el infierno? Porque el evangelio que se les predicó fue un evangelio light, un evangelio fácil, un evangelio donde podían pecar, pero nunca se arrepentían. ¿Sabe, estimado hermano y quizás amigo que estás en esta tarde? En ocasiones basamos nuestra propia vida en nuestra justicia y no en la de Cristo. Por eso, hermanos, es que tomamos las decisiones que a veces tomamos. No consultamos con el Señor, no consultamos con los pastores, no consultamos con Cristo. Hacemos todo a la londa tolondra. Pensamos que esto que yo estoy haciendo está bien. Y cuando uno pregunta, ¿y por qué lo hace? Miren la respuesta que algunos dan. No, pues el Señor abre las puertas. Y si el Señor abre las puertas es porque yo creo que es de Dios. No, hermanos. Todas las puertas que se abren no son de parte del Señor, hermanos. Es por esto, amados oyentes, que yo le pido a usted en esta mañana muy respetuosamente y con la autoridad que el Señor a mí me ha dado, que juntos revisemos con el espejo de las Sagradas Escrituras si en verdad, hermanos, estamos caminando en la justicia imputada por Cristo, Señor nuestro, en nuestra vida. Porque si no es así, si no es de la manera como la Biblia nos enseña, me temo a decirle a usted que usted está caminando religiosamente, que usted está aparentando, como los judaizantes, una vida a expensa de tradiciones humanistas y ritualistas. Por ejemplo, hermanos, nosotros tenemos una libertad de conciencia que debemos, por supuesto, respetar, pero que tiene que ser basada en la palabra de Dios. Y si usted coloca un pesebre, y si usted coloca un arbolito, pero usted lo hace por un ritualismo, no conoce a Cristo. Si usted conoce coloca unos adornos, pero usted no entiende, hermano amado, que todo tiene que llevarnos a Cristo. Usted no está entendiendo. Usted se está volviendo ritualista, se está volviendo religioso. Pastor, yo no coloco nada de eso porque para mí esto del diablo es religioso, porque no entiendes lo que es la Navidad. Queridos hermanos, que en esta mañana el Espíritu de Cristo entonces nos guíe a entender lo que es la verdadera Navidad. Cristo, hermanos. Que no basemos nuestra propia vida en las experiencias, en el pasado o en la ley, sino en Cristo, hermanos. Cuando el apóstol Pablo entendió esto, y ya lo vamos a mirar, él se toma un gran porcentaje en el capítulo 3, 4, 5, 6 del libro de Romanos y comienza a exponer santamente sobre la justicia en la fe en Cristo. Y lo hace de tal forma, hermanos, que decía el pastor Sugel Michelin,
Todos los creyentes deberían una vez por semana tomar el libro de Romanos y leerlo y entender lo que el Señor dice para nosotros, su segunda audiencia. Pero a veces, hermanos, la pereza nos gana. A veces, hermanos, la diversión del mundo nos gana. A veces, hermanos, la Navidad, cuando no la entendemos, nos lleva a hacer otras cosas. Nos vamos de paseo, no vamos a la iglesia, tomamos decisiones que no son del Señor. Pero como estamos en Navidad, todos lo podemos hacer. No, hermanos, pensemos como el Señor quiere que pensamos con la Biblia, que pensemos, hermanos, justamente. ¿Cuántos de los que estamos aquí en esta mañana todavía somos religiosos y no nos hemos dado cuenta? Estamos tratando de ganar a Cristo y la salvación, pero por obras. No oramos, no leemos la palabra, no la estudiamos. Hermanos, que Dios nos ayude. ¿Cierto, hermanos? Cuán difícil es agradar al Señor cuando no entendemos, por supuesto. Pero cuán glorioso, hermanos, es agradar al Señor cuando entendemos la gracia. Muy bien, hermanos, vamos a mirar el segundo punto, hermanos. Segundo punto. El segundo punto es este, hermanos. La justicia de Pablo estaba fundada en la justicia que es por la fe en Cristo. La justicia de Pablo estaba fundada en la justicia que es por la fe en Cristo. Vimos, hermanos, entonces que cuando entendemos entonces la gracia y vemos ya la ley, la vemos de 4 maneras. Le dije a usted que la ley en este contexto son méritos humanos. Segundo, la ley son esfuerzos propios. Tercero, la ley son conocimientos inútiles a una salvación gratuita. Cuarto, esfuerzos frustrados por vivir de acuerdo a obras religiosas. Acompáñenme a Filipenses 3:9, la parte B, hermanos. Dice el apóstol Pablo, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Hermanos, estamos en esta mañana consiervos del Señor. La justicia de Pablo entonces estaba fundada en la justicia que es por la fe, pero en Cristo. Es por esto que dentro de nuestras 5 solas, o de lo que creemos como reformados y lo que se dio allí en la reforma en el siglo XV al XVII, se encuentra dentro de las 5 solas una que en esta mañana quiero traerla a colación y que es importante volverla a recordar: sola fide. Y la sola fide dice que la salvación solo puede ser recibida cuando ponemos nuestra fe en aquel que murió por nosotros. Eso cita la sola fide, excluyendo, hermanos, la posibilidad de que nuestras obras en algo puedan contribuir para la salvación. Hermanos amados, el ser humano jamás va a colocar o a contribuir nada para ser salvados. Absolutamente nada. Porque todas las obras que hagamos nosotros para hacer eso son llamadas obras o trapos de inmundicia. Y usted lo puede ver, hermano, simplemente para que lo noten, en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, y en Romanos capítulo 3, versículo 28. Por esto es importante que aprendamos de memoria todas las doctrinas posibles.
Y es importante que aprendamos de memoria las 5 solas. Miren, hermanos, conozco reformados que repiten como loros, pero cuando uno ya les pregunta, no saben nada, porque solamente están repitiendo lo que alguien repitió o lo que otro estudió. Si usted habla de la sola fe, usted debe saber qué significa. Si usted habla de la sola gratia, usted debe saber qué significa. Y así, hermanos, cada una de ellas. Pero no podemos decir, sí, yo soy reformado, sola gracia, sola fe, solo Cristo, pero cuando uno le pregunta no sabe nada. Obras, las cuales no sirven para la salvación. Muy bien, hermanos, continuemos, queridos hermanos. El apóstol Pablo, entonces, hermanos, él entiende que la salvación, la cual el Señor le ha dado, primero que todo es gratuita. Segundo, fue recibida por gracia. Y tercero, no estaba basada en la ley, sino en ¿quién? En Cristo. Es por eso, hermanos, que de hoy en 8 días, si el Señor me da la gracia y nos da la vida, estaremos hablando, hermanos, de la justificación, de esta doctrina tan importante. Estaremos hablando de la redención. Estaremos hablando, hermano, de los puntos que el pecado da al hombre y que en este mismo instante el hombre, por su propio pecado, está desarrollando. Hermanos amados, el ser humano, para que sea justificado por gracia, necesita entonces reconocer que es pecador. Si en esta mañana tú no reconoces que eres pecador, ¿cómo puedes ser justificado? ¿Cierto, hermanos? Si tú no reconoces que eres pecador, ¿cómo puedes implorar algo que no deseas? Hermanos, ¿quiénes son los justificados? Aquellos que solamente conocen a Cristo y su gracia. ¿Quiénes son justificados? Aquellos que viven para el Señor, aquellos que honran al Señor, aquellos que han entendido que fue el Señor quien les salvó, hermanos. Oh, mis amados hermanos, me temo decir en esta mañana, como lo decían algunos puritanos, que muchos andan caminando en la vida, vagando en las obras y no en la gracia. Que muchos se están refugiando en una religión, pero que no viven para Cristo. Y permítame, por favor, de la manera más solemne, de la manera más respetuosa, preguntarle a usted, ¿realmente, querido hermano, su justicia está fundada en Cristo o en la ley? Porque si estás fundamentando tu vida espiritual en la ley, estás desagradando a Cristo y no has entendido la salvación por gracia. Y siempre, aunque seas un anciano, seguirás pedaleando y seguirás perdiendo el tiempo en las obras mundanas. Hermanos, la sola fide nos debe llevar a entender que la salvación que usted y yo tenemos está puesta en Cristo, está basada en Cristo, y como está en Cristo, jamás la perderemos, hermanos, porque es eterna. Y si no, hermanos, permítanme preguntarle, entonces, ¿cuántos pecados necesitamos para perder la salvación? ¿Y cuántas oraciones necesitamos para volver a recuperarla? El Señor hizo un sacrificio una sola vez y para siempre. Y en ese sacrificio dio vida eterna a aquellos que Él mismo iba a llamar por gracia. Leamos nuevamente, hermanos, Filipenses capítulo 3, versículo 9.
Dice el apóstol Pablo, sino la que es por la fe de Cristo. Paremos allí nomás. Pablo dice, ya no es por las obras de la ley. No, eso ya no es. Y recuerde que él está hablando a una audiencia principal. ¿Quién es? La iglesia en Filipos. Y esto mismo que Pablo está diciendo, entonces el apóstol Pablo lo dice hacia nosotros, como su segunda audiencia. ¿Qué Pablo le está diciendo a usted y a mí? Pedro, Juan, Steven, ahora la fe es en Cristo, ya no en las obras. Mire la otra parte que dice, la justicia que es de Dios por la fe. ¿Cuál justicia? La que Cristo hizo en la cruz, hermanos amados. Cuando de una manera vicaria murió. Y aquí voy a hacer una claridad que es importante, no por todos, hermanos, no por todos, sino por su pueblo. Mateo capítulo 1, versículo 21. Cuando usted hable de la Navidad, nunca olvide que Mateo capítulo 1, versículo 1 declara enfáticamente que vendría un Salvador a salvar a un pueblo. Y ese pueblo, hermano, lo entendemos, por supuesto, como la iglesia o su iglesia. Oh, hermanos, que nuestra justicia no esté fundada en la carne ni las obras, sino en Cristo. Y nuestros hijos deben saber eso, hermanos, que si ellos un día el Señor les salva, es por la fe puesta en Cristo. Por eso, hermanos, en el libro de Hebreos, capítulo 12, no lo busquemos simplemente para que usted lo recuerde, se nos abre un panorama donde podemos ver muchos hombres y mujeres de Dios que creyeron por la fe. Pero esa fe estaba puesta en ¿quién? En Cristo, en el Señor, hermanos. Lo que pasa es que ellos no alcanzaron a ver lo que nosotros estamos viendo. Pero ¿sabe qué es lo más lamentable, hermanos? Que si ellos estuvieran en este tiempo, adorarían al Señor, clamarían a Cristo, darían gloria al Señor, estarían acá desde temprano, hermanos, si ese fuese el caso. Hermanos, ¿cuánto nos falta entender la justicia que es por la fe en Cristo? ¿Cuánto nos falta? ¿Cuánto nos falta realmente vivir para el Señor, hermanos? ¿Cuánto nos falta honrar al Señor conforme no a nuestras obras, sino a su justicia perfecta? El Señor ya lo hizo todo, hermanos. Usted no tiene que hacer nada. Lo único que tenemos que hacer es servir al Señor, amar al Señor, vivir para el Señor. Yo sé, hermanos, que todos van en un proceso diferente, cada cual va en un proceso diferente, pero yo quiero enfatizar en esto, hermanos. Cuando entendemos lo que significa el día del Señor y cuando usted lo entienda, hermano, usted se va a arrepentir por las veces que usted no vino al culto. Cuando usted entienda la connotación del día del Señor y usted no negoció, usted no quiso venir, usted se va a arrepentir. Y cuando el Señor le dé luz a usted de lo que es el día del Señor, usted no va a querer, perdónenme, ese día dejar de venir al culto. Aquí va a estar temprano, acá va a estar esperando que las puertas se abran para adorar junto con los hermanos a Cristo. Finalmente, hermanos, la salvación que el apóstol Pablo recibió por fe excluyó o quitó que las obras en algo pudieran contribuir a esa salvación. Solo por gracia
solo por fe, solo Cristo, solo fide, soli Deo gloria, por la salvación que tenemos, hermanos. Quiero pedirle favor a los hermanos o hermanas, primero uno que lea Efesios 2, 8 y 9, hermano, y otro que lea Romanos 3, 28. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. A ver, hermano, levante la mano quien no quiere leer. A ver, Juan, ponte de pie y vas a leer Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Muy bien, gracias, bonito. Hermanos, la salvación es don de quién? ¿De el hombre o de Dios? De Dios. Es un regalo. ¿Usted lo entiende así, hermano, como yo lo entiendo? Es un regalo. Muy bien. El versículo 9 que dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Es ahí, hermanos, donde nuestro egocentrismo, ¿cierto?, debe caer a los pies de Cristo. Donde nuestra altivez debe caer a los pies de Cristo. Y donde usted tiene que humillarse, entendiendo de que no es por obras, no es por lo que nosotros tengamos que tenemos salvación. Romanos 3:28, ¿qué dice, hermanos? ¿Quién lo quiere leer? Hermano usted. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Muy bien. Nótese que ahí el apóstol Pablo está dando una conclusión. No por obras, sino por gracia. Por la fe puesta en Cristo. Oh, hermanos amados, permítanme finalizar simplemente esta primera parte, hermanos, porque de hoy en 8 días vamos a mirar varios versículos en el libro de Romanos y vamos a hacer un estudio muy sacro sobre el pecado y sobre la justificación. Permítanme terminar con esto, hermanos. En esta mañana, como ya lo había dicho, quiero que usted, cuando esté orando junto conmigo, revisemos frente al espejo de las Sagradas Escrituras si realmente estamos caminando en la gracia o por el contrario estamos caminando en la ley. Y si estamos caminando en la ley, arrepiéntete, querido hermano, porque jamás entendiste lo que el Señor vino a hacer. Y estás subyugado todavía al pecado. Pero no solamente esto, sino que mientras que estemos orando en esta mañana, pregúntate o preguntémonos en plural si quizás nuestra vida es una vida moral, no espiritual, y estamos siendo como los judaizantes hipócritas en todo momento. Estamos reprendiendo a todo el mundo, pero no nos estamos mirando a nosotros mismos. ¿Y de qué sirve entonces, hermanos, que usted haga sentir mal a un hermano o haga sentir mal a un familiar cuando usted sabe que está actuando por las obras y no por la gracia? Póngase en esta mañana sobre sus pies, queridos hermanos y hermanas, y vamos a orar en este tiempo, hermanos. Maravilloso y buen Dios, esta tarde venimos con un corazón
corazón, guiado por tu Santo Espíritu. Esta tarde, Señor, tú has hablado a nuestras vidas y lo único que podemos decir es perdónanos, Señor. Porque tu palabra nos enseña cómo para Pablo las obras suyas eran como estiércol, mientras que quizás para nosotros las obras que hacemos es lo más grande, lo más poderoso, lo más maravilloso, cuando no es así, Señor. Y estamos hablando, por supuesto, de las obras de la salvación. Esta mañana hemos entendido de la manera más sencilla que el apóstol Pablo arremete contra estos judaizantes, haciéndoles entender que si fuera por obras, que si fuera por títulos, él tiene más. Pero también nos lleva a entender entonces a nosotros como segunda audiencia que ninguna obra humana que hagamos puede ayudar en algo para ser salvados. Nada puede satisfacer la justicia de Dios sino solamente la de su Hijo Jesucristo. La única obra justa que en la tierra se reconoce para salvación es la de Cristo. Nosotros en nuestras obras estamos yéndonos más hacia el infierno y desagradando más al Señor. Hemos comprendido también, Padre, que nuestra justicia debe estar puesta en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Señor amado, ayuda a entender a mi hermano y a mi hermana que ningún esfuerzo que haga puede ganar la voluntad del Señor, puede ganar una salvación tan grande que fue comprada a precio de sangre. Ayúdanos a entender, Señor, en esta tarde, Padre, nuestro pecado. Ayúdanos a entender en esta tarde lo mal que estamos viviendo. Hoy, Señor, perdónanos por nuestra religiosidad. Perdónanos, Señor, por ser tan extremistas. Perdónanos, Señor, por vivir una vida que no agrada a Cristo, sino al mundo. Ayúdanos a entender, Señor, que nuestra justicia está amparada en la fe que hemos puesto en Cristo. Padre, te adoramos y te bendecimos, Señor. Amén. Así de pie, hermanos, agradecemos a aquellos que se han conectado hoy. Dios les bendiga y vamos a cantar en esta mañana.